En este vídeo vamos a mostrar cómo conectar un backup o contactor en nuestro sistema híbrido con baterías y poder aprovechar su salida EPS o cargas críticas para, en caso de corte de luz, poder alimentar los consumos de nuestra vivienda. El contactor que vamos a utilizar es para sistemas híbridos con baterías con una salida de cargas críticas o EPS independiente. En nuestro inversor tenemos la conexión de red o grid y nuestra salida EPS, que son las dos líneas que vamos a utilizar para hacer nuestra conexión. Para realizar esta conexión tenemos que utilizar un contactor que tiene dos contactos cerrados en los extremos y dos contactos abiertos en el interior, ¿vale? En el R1, que es el primer contacto cerrado, haremos la conexión de la fase que viene de la salida EPS de nuestro inversor. Y el R3, que es el segundo contacto cerrado del extremo contrario, conectaremos el neutro de la salida EPS de nuestro inversor. En el interior tenemos los dos contactos abiertos, en el 1 y en el 3. En el 1 conectaremos la entrada de red, la fase, y en el 3 conectaremos de la entrada de red el neutro. De aquí podemos sacar unos puentes para alimentar la bobina, que es el A1 y el A2, para que pueda cambiar el estado cuando tengamos tensión de red. En la salida lo que haremos es un puente entre el 2 y el R2 para alimentar la línea, la fase, y en el 4 y el R4 haremos un puente para comunicar los dos neutros. De estas dos salidas sacaremos una línea que irá directamente a nuestro cuadro para alimentar todos los consumos, tanto cuando tengamos tensión de red, que el contactor estaría enclavado, como cuando nuestro sistema pierda la tensión de la red y haga el cambio y esté alimentado todo a través de nuestra salida EPS y continuaría alimentando los consumos de nuestra vivienda. En este cuadro hemos simulado lo que sería una instalación de una vivienda habitual, ¿vale? Para ello tenemos la cometida, la que sería la entrada del contador, que pasaría a través de nuestro batímetro de la instalación solar, y aquí tenemos las protecciones de nuestro inversor, de lo que es la conexión de grid. Y aquí tenemos lo que sería el diferencial y los consumos de nuestra vivienda, ¿vale? Aquí ya hemos conectado el contactor o nuestro sistema backup para hacer la función de la conmutación en el caso de pérdida de conexión de la red, y la conexión sería de la siguiente manera. En los extremos, en el R1 y el R3, tendremos las conexiones de la salida EPS de nuestro inversor. Tendremos la fase en el R1 y en el R3 nos llegaría el neutro, que vendría directamente de la salida EPS de nuestro inversor. En la posición 1 y 3 conectaremos la salida del batímetro, nuestra línea que viene de la red, que iría conectada de la siguiente manera. En el 1 nos llegaría la fase de la red y en el 3 el neutro de nuestra red, ¿vale? Que previamente ha pasado por el batímetro. Luego, para alimentar la bobina del contactor, tendremos un puente hecho del A1 a la misma fase de la red, y del A2 cogeremos y la alimentaremos con un neutro para que cuando el sistema tenga tensión de red, este contactor se quede enclavado y cambie el estado de los contactos. Y en el caso de que deje de tener tensión de la red, este contactor cambiará de estado al estado normal y a través del R1 y del R3 alimentará la salida de los consumos de la siguiente manera. Tendremos entre el R2 y el 2 tendremos un puente para alimentar la fase, y entre el R4 y el 4 tendremos otro puente para alimentar el neutro. De estas salidas sacaremos su propia línea de neutro y su propia línea de fase,
que irá directamente a la conexión del diferencial, en la que tengamos el estado en el que estemos en la instalación, tanto si tenemos tensión de red como si no, toda nuestra instalación quedará alimentada a través del backup. El funcionamiento del sistema sería como tenemos la acometida de la red y la salida de nuestro inversor. Aquí en el 1 y en el 3 nos llegaría tensión de lo que sería la red, y en el R1 y R3 también nos sale tensión, que es la que viene de la salida de EPS o cargas críticas de nuestro inversor. En este caso, al tener ya alimentación de la red, nuestro A2 y A1 está alimentado y nuestro contactor ha cambiado de estado de sus contactos, con lo que tenemos también tensión de salida hacia nuestra vivienda. En el caso de tener un corte de suministro de red o un corte en la acometida, como sería esta situación, nuestro contactor cambiaría de estado y dejaríamos de tener tensión en 1 y 3 y la bobina dejaría de tener alimentación y pasaríamos a tener la alimentación a través de la salida, el R1 y el R3, que viene de nuestro EPS o cargas críticas, con lo que nuestro sistema de la casa continuaría teniendo alimentación a través de sus salidas de R2 y R4. Una vez comprobadas las conexiones y midiendo que todo esté bien conectado a nuestro sistema, vamos a realizar unas pruebas de funcionamiento, de cómo sería el funcionamiento normal de nuestro sistema una vez conectado nuestro contactor o backup, ¿vale? Para ello vemos que tenemos la acometida alimentada, tenemos el inversor y ahora estaríamos alimentando el sistema a través de la red, con lo que si levantamos el diferencial tenemos ya la tensión de 230, conectamos el primer consumo y el segundo consumo estaría también funcionando, todo a través del sistema funcionamiento híbrido de conexión a red. ¿Vale? Ahora vamos a simular que tenemos un corte de lo que sería la acometida de la compañía y pasará a funcionar todo a través de la salida EPS. ¿Vale? Bajamos el térmico general de la vivienda y pasa todo a estar alimentado a través de la salida EPS y no se ha efectuado ningún corte de suministro y continúa alimentándose todas las cargas de nuestra vivienda, tanto el ventilador como la luz, que lo tenemos en distintos circuitos. Una vez vuelva otra vez la energía de la acometida, que sería rearmando en nuestro caso este contactor general, vemos que no efectúa ningún corte y pasa a estar alimentado todo a través de la red del inversor. En esta prueba vamos a realizar una simulación de lo que sería un sistema híbrido con baterías, pero sin tener la conexión de la salida EPS o cargas críticas, ¿vale? Vamos a simular que tenemos en nuestra vivienda la línea de la red conectada con lo que sería el funcionamiento habitual de nuestro sistema. Nuestros consumos de los diferentes circuitos de la vivienda estarían alimentados, ¿vale? Se vería la iluminación y este ventilador encendido, y en el corte de apagón o corte de suministro de red eléctrica, nuestro sistema se quedaría sin alimentar los consumos de la vivienda. Vemos que no nos llega tensión, por lo tanto nuestro inversor se queda en parada aunque tengamos producción solar y energía en la batería, porque no tenemos conectada la salida de cargas críticas o EPS. Ahora vamos a realizar la prueba conectando la salida de cargas críticas o EPS en nuestro sistema, ¿vale? Aunque tengamos alimentación de la red, conectamos la salida de cargas críticas o EPS en la que ya nos está dando tensión a la salida y vamos a realizar la misma prueba, ¿vale? Cortamos el suministro de la red y, como vemos,
continuamos teniendo tensión de 230 a la salida del contactor, por lo tanto nuestros circuitos continúan siendo alimentados por la salida de EPS. Este sistema va a estar funcionando en cargas críticas o en modo aislado. Durante horas de producción solar estará alimentando el equipo tanto de la producción solar de nuestros paneles solares y de la energía de nuestra batería. Este sistema, al estar limitado por la producción solar y por la batería, estará en horas nocturnas, como solo estará alimentado de nuestra batería, quedará limitada ese suministro de energía a la capacidad o la duración de energía que tengamos acumulada en nuestra batería. Una vez realizadas las comprobaciones y la instalación de nuestro contactor, hemos comprobado que para un sistema híbrido es importante tener instalado un backup o un contactor como este para, en caso de apagón o corte de la acometida, no tengamos cortes en la alimentación de nuestros consumos. Si este vídeo os ha sido útil, podéis dejarnos un comentario y suscribiros a nuestro canal.